Un saludo cariñoso para todos, queridos hermanos. Anhelamos el día que podamos volvernos a abrazar y que podamos estar juntos de nuevo. Dios en algún momento proveerá ese espacio. Por ahora tengamos paciencia, tengamos paciencia. Muy bien, continuamos con nuestra serie de la Biblia en el mes de octubre, la serie de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de la suficiencia y veracidad de la palabra de Dios. La suficiencia y la veracidad de la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Un versículo muy corto, pero muy profundo. Y vamos a estudiar solo la primera parte. Dice el Salmo 119, versículo 160: la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Me encanta esa frase. Me encanta esa frase en los Salmos. Y es increíble que algo tan corto contenga tanta profundidad. La suma de tu palabra es verdad. En esa corta frase encontramos dos elementos clave de la palabra de Dios: la veracidad y la suficiencia. La suficiencia y la veracidad. Y quiero que empecemos por la última parte, la veracidad. El texto dice: tu palabra es verdad. Y empecemos por esa última, la veracidad. ¿Cómo así que la palabra de Dios es veraz, es verdad? Bueno, esto tiene que ver con su origen. ¿Cuál es el origen de la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que todo lo que nosotros tenemos en la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto es divina, tiene un origen divino, por lo tanto es autoridad. Ahora quisiera que pensáramos un poquito acerca de la inspiración. ¿Qué significa que Dios haya inspirado la palabra de Dios? Significa que Dios puso las ideas, guió la redacción, guió a los escritores para que allí quedara plasmada su voluntad. Ahora, esa inspiración se dio de diferentes maneras. Por ejemplo, con Moisés, cuando le dio los 10 mandamientos, Dios literalmente dictó: no matarás. Y Moisés escribía: no matarás. Pero hubo otro tipo de inspiración. Por ejemplo, cuando Dios le mostró a Moisés la creación, pues Moisés no estuvo el día de la creación, obviamente, pero Dios de alguna manera reveló a la mente de Moisés cómo fue la creación y Moisés pudo escribir. Lo mismo pudo haber sucedido con Juan, cuando le mostró los eventos del final de los tiempos. Le muestra de alguna manera y le revela. Pero la inspiración también fue por medio de la guía. Ustedes recuerdan Lucas dice que él hizo una investigación sobre los hechos de la vida de Jesús y sobre los hechos de los apóstoles. Y esa investigación que Lucas hizo, porque él era un médico e historiador, fue guiada por el Espíritu Santo. Esto también se considera inspiración. O por ejemplo lo que hizo Pablo. Pablo escribe unas cartas en las cuales argumenta, presenta unos argumentos, y todo esto fue guiado por Dios. Así que nosotros creemos que los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, son inspirados por Dios. Por lo tanto, son veraces. Allí no hay mentira, allí no hay error. Son inspiración divina. Pero la Biblia también es veraz por su contenido. La Biblia, la palabra de Dios, es inerrable. Eso significa que allí no hay error. No hay errores en la Biblia. No hay errores porque proviene de Dios y porque contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Algunas personas han querido ver, por ejemplo, en los evangelios contradicciones, pero no son contradicciones. En los evangelios se da la narración de 4 personas bajo 4 perspectivas de lo que vieron en la vida de Jesús. Son testigos desde diferentes puntos cuya información se complementa para que tengamos nosotros la historia, la biografía completa del personaje más importante en la historia de la humanidad, que es Jesús. La palabra de Dios también es veraz
por su cumplimiento. Todo lo que la Biblia ha predicho se ha cumplido. Todas las promesas de Dios se han cumplido. Todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. Marcos capítulo 13 verso 31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es veraz. El texto guía dice: tu palabra es verdad. Lo que hay en la Biblia es verdad, por lo tanto debemos confiar en ella. La palabra de Dios es la fuente de autoridad para nosotros. Pero la otra característica que se menciona en el Salmo 19:160 es la suficiencia. Y el texto comienza diciendo: la suma de tu palabra, es decir, la totalidad de la palabra. La Biblia es suficiente. Miren, uno de los principios de la Reforma Protestante, estamos cerca al final de octubre, y recuerden que el 31 de octubre se celebra el impacto de la Reforma Protestante. Un 31 de octubre Martín Lutero pone una voz de protesta que desencadena todo un cambio en la iglesia, y uno de esos principios es la sola escritura. La Biblia es suficiente, hermanos. Solo la Biblia es la máxima fuente de autoridad en fe y conducta para el creyente. Es la máxima autoridad. Y les digo, realmente esa es la diferencia radical entre nosotros y otros grupos religiosos. Es la diferencia radical. A partir de aquí se evidencian otras diferencias, pero esta es la diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque hay otros grupos religiosos cuya autoridad depende de lo que dice un líder o lo que dice una institución. Hay grupos religiosos cuya autoridad proviene de la tradición, es de lo que se ha dicho por los siglos, lo que han dicho los hombres por los siglos. O hay grupos religiosos que su autoridad depende de las nuevas tendencias, lo nuevo que llega. Para nosotros la máxima autoridad es la palabra. Y si una institución o un hombre se levanta a contradecir a la palabra, nosotros decimos: un momento, la palabra no apoya eso. Si una nueva tendencia se levanta y proclama algo que va en contra de la palabra, nosotros decimos: un momento, nosotros no vamos con eso. Si alguien dice: es que la tradición, nosotros decimos: un momento, es la palabra. La palabra de Dios está por encima de los líderes, de las instituciones, de la tradición y de las nuevas tendencias. Ojo con eso. La palabra de Dios es suficiente. La suma de tu palabra, es decir, la totalidad de la escritura. Hay otro principio que se enseñó en la Reforma Protestante, es que la escritura interpreta a la misma escritura. Cualquier texto de la Biblia que se interprete debe ser analizado a la luz de toda la interpretación de toda la Biblia. Es decir, que si un texto se saca de su contexto, puede haber un grave riesgo para la herejía. Cuando yo estudio un texto en la Biblia, yo debo entender qué dice en su contexto inmediato, pero yo debo entender qué dice toda la Biblia sobre ese tema. Te doy un consejo: cada vez que estudies un texto de la Biblia, tienes que preguntarte: ¿qué más dice la Biblia sobre esto? ¿Qué más dice la Biblia sobre esto que estoy estudiando? Y así vas a encontrar un panorama general, porque la escritura interpreta a la misma escritura. Eso es clave y fundamental. La escritura es suficiente. Ella es suficiente por sí misma. Esto también implica algo bien simpático, y es que no debemos desechar o despreciar partes de la Biblia. La suma de tu palabra, es decir, toda la palabra es verdad. Y en algunas ocasiones nosotros tenemos textos predilectos, textos que nos gustan más que otros, ya sea por nuestra inclinación teológica, por nuestro perfil. A nosotros nos gustan unos textos más que otros. Cuidado con descuidar
los que no nos sentimos identificados, porque estamos sesgando la palabra. La palabra tiene textos para todas las áreas. Puede ser que yo como padre enfatice los textos del hijo, entonces le diga a mi hijo: mira, la Biblia dice tal cosa, pero ignore los textos que me hablan a mí como padre. Puede ser que yo como jefe le enfatice textos a mis empleados y les diga: la Biblia dice que ustedes como empleados, pero a mí también me habla como jefe. Puede ser que yo, por una tendencia teológica, escoja unos textos de la Biblia, me encanten esos textos y esté despreciando otros. Cuidado con eso. O puede ser que por mi tendencia política yo escoja unos textos de la Biblia y saque otros. Mucho cuidado, porque la suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra del Señor es importante y Dios habla a todos. La suma de tu palabra es verdad. La Biblia es suficiente y veraz. En conclusión, hermanos, que podamos entender que la palabra de Dios es suficiente y es verdadera para nosotros. ¿Tú estás claro en eso, querido hermano? Que podamos amar y guardar la palabra, porque si ella es verdad y si es suficiente, yo ya tengo motivos para guardarla, para amarla, para apreciarla y ponerla en práctica. Y finalmente, que podamos creer que la palabra del Señor es verdadera, para que confiemos en ella. Hay veces que ponemos en duda lo que Dios ha dicho. Hay veces que no creemos que sus promesas se vayan a cumplir. Hay veces que no creemos que todo lo que está allí escrito va a ser una realidad en nuestra vida. Que podamos confiar en lo que Dios nos ha dicho en su palabra, porque es verdad y es suficiente. Que Dios los bendiga. Les invito a que terminemos cantando algo sobre lo que hemos reflexionado y terminamos orando. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples su palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra contiene todas las características que a ti que están encerradas en ti, como es la verdad, la rectitud, la justicia, la santidad, la fidelidad, la perfección. Tu palabra es creadora. Tu palabra es fiel. Tu palabra restaura.
Y por eso te damos gracias, Señor, porque no nos dejaste a la deriva, no nos dejaste adivinando cosas. Tú eres tan perfecto, Señor, que nos dejaste la instrucción para saber cómo servirte, para saber cómo amarte, para saber cómo conocerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser obedientes a tu palabra, que no seamos selectivos, Señor, que recordemos que tu palabra está dada para todas las circunstancias y que tu palabra toca nuestro carácter, que tu palabra corrige, Señor, y ayúdanos a tener presentes tus promesas, pero tus promesas, Señor, para ser guiados, no para ser solamente selectivos, sino que tu palabra continuamente sea esa lámpara que alumbre nuestro caminar y nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias. Amén.